Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas contadores y contadoras públicas de Colombia. Es muy grato, pues, después de 8 años, volver a revivir, a reactivar nuestro máximo evento de contadores colombianos, de contadores públicos en su congreso. Después de esos 8 años, han habido fenómenos muy interesantes en la profesión. Uno de ellos que queremos resaltar en el Congreso Colombiano de Contadores Públicos es que en estos últimos años hay profesionales nuestros que han alcanzado los más altos niveles en su formación académica. Hablamos de la existencia de doctores en contabilidad y de magíster, a los cuales hemos invitado a nuestro máximo evento para deliberar con ellos los temas desde la visión académica que nos soporten las propuestas de reforma a nuestra profesión y en el caso concreto pues del ejercicio profesional de la Ley 43, todos los temas que tienen que ver también con las propuestas que coyunturalmente hoy se están planteando para reformar la revisoría fiscal. Entonces nos hemos apoyado más en la academia en esta ocasión para que ellos nos den las luces de cómo es que nuestra profesión debe actuar en temas de estas reformas. En particular, hay un hecho bien llamativo. Las reformas de nuestra profesión suelen ser reformas que se realizan en lapsos de cada 30 años. Tuvimos nuestra ley 145 de 1960, nos demoramos hasta 1960 para, digámoslo así, entre comillas, actualizarla, y ahora en el año 2020-2021, pues aparece una nueva propuesta de reforma que con esa lógica de temporalidad nos debiera acompañar otros 30 años. Por eso es importante la intervención de hoy de uno de nuestros más insignes académicos y de defensa de la profesión, el profesor Rafael Franco Ruiz, que nos va a disertar en el tema de las profesiones liberales, la contaduría pública y el bien común en la sociedad actual. El maestro Rafael Franco Ruiz es egresado de la Universidad Libre en Bogotá, tiene estudios de maestría de magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, es investigador en muchos campos, entre ellos teoría contable, tiene más de 10 libros y más de 50 artículos en revistas nacionales y extranjeras, ha sido uno de los orientadores de muy diversas formas de la formación contable en cursos, diplomados, seminarios, fue diseñador de programas de estudios de pregrado y posgrado en diversas universidades colombianas y, debo decirlo, en este momento aparece como uno de los académicos que en América Latina viene siendo reconocido por su aporte al desarrollo disciplinar y profesional. Le doy entonces la palabra al maestro Rafael Franco Ruiz para que nos oriente en estos conceptos de profesión liberal y bien común que de alguna forma nos pudieran dar elementos para proponer desde nuestro Congreso de Contadores lo que debieran ser los elementos de reforma del ejercicio de nuestra profesión. Tiene la palabra, maestro. Eh, ¿Tenemos problemas de activación de tu micrófono, Rafa, o qué? Bueno, ya
ya lo logré organizar. Bueno, antes que nada, yo quiero presentar un saludo muy fraternal a todos los colegas que han asumido el difícil compromiso de realizar un Congreso Colombiano de Contadores Públicos por primera vez en las condiciones de estarnos moviendo exclusivamente en medios virtuales como una imposición de eventos que tienen que ver con todos esos asuntos relacionados con los factores naturales que han afectado al mundo. Me parece que hay que hacer un reconocimiento. Este es el evento más concurrido de toda la historia de los congresos profesionales. Tenemos participantes de 4 países. Tenemos más de 2.000 participantes, que es algo que nunca se había logrado. El congreso que más había logrado participación había sido alguno organizado por la Contaduría General de la Nación con unos 1.500 participantes. Y pues con todas las ventajas de sus disponibilidades tecnológicas. Nosotros lo estamos haciendo, como quien dice, con el propio esfuerzo y yo sí quiero manifestar de manera introductoria mi reconocimiento como ciudadano y como profesional por este gran logro. Se me ha encargado un tema especialmente complejo a efectos de clarificar algunos elementos que tienen que ver con, perdón un momentico, ventana, no estoy pudiendo compartir, algunos elementos que van a ser determinantes a efectos de las posibles discusiones sobre la ley 43 de 1990 y desde luego para los problemas relacionados con el ejercicio de la revisoría fiscal. En ese sentido, yo, para abordar este problema complejo, profesiones liberales, contaduría pública y bien común en la sociedad actual, pues tengo que remontarme a algunas reflexiones que tienen que ver con asuntos sociológicos, que tienen que ver con asuntos filosóficos, que nos van a ser indispensables para comprender de qué manera tenemos que abordar ese tipo de discusiones. En esa condición, yo voy a tratar de desarrollar un itinerario que incluye 5 puntos. Es 2 caminos paralelos, luego habrá unas reflexiones sobre el bien común y el interés público, que es uno de los elementos más determinantes en nuestras discusiones. No miraremos algunas cuestiones de las profesiones como prácticas sociales, en la contaduría la contaduría pública como profesión y como un tipo de profesión muy especial, que es la profesión liberal. Para terminar, mirando algunas cuestiones de prospectiva
del ejercicio profesional, que nos va a mostrar que la función de los contadores públicos no es una función financiera, no es una función exclusivamente financiera, ni siquiera mayoritariamente financiera, sino que los desafíos del hoy nos están planteando una serie de elementos totalmente nuevos en este itinerario de discusiones que deban alimentar algunas reformas. Nosotros hemos estudiado con alguna intensidad la historia de la profesión en Colombia, la historia de la educación en Colombia, y me parece que ese estudio no ha llegado a los niveles de crítica que se requieren para efectos de comprender algunos fenómenos actuales. Y en esa perspectiva crítica, yo voy a hablar sobre dos caminos paralelos que se han venido desarrollando alrededor de este asunto. Uno que hace relación a la regulación profesional y otro que hace relación a la educación contable, a la formación de los profesionales. Porque paradójicamente los caminos de estas dos acciones, que deberían estar absolutamente imbricados, han seguido unos senderos diferentes. Y esos senderos diferentes han ocasionado una gran cantidad de confusiones, de confrontaciones, que no han podido ser resueltas porque no se conocen de alguna manera algunas de las raíces que originan esas controversias. Son paralelos porque no se tocan. Esa es la gran conclusión de un estudio de esas dos líneas de historia, educación y profesión, que deberían, repito, actuar de una manera imbricada. Voy a hacer algunas referencias, en primer lugar, al desarrollo de la profesión. Con exactitud casi que matemática, la profesión ha tenido unos desarrollos regulativos que se promueven cada 30 años, que nunca se han movido como iniciativas gubernamentales, sino que se han movido más bien al tenor de las presiones sociales que desarrollan precisamente los integrantes de esa profesión. Cada 30 años. La primera regulación, década de 1930, 1931 exactamente el año, en que se da una regulación supremamente extraña. La ley 58 de 1931 crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, y dentro de esa ley se incorpora un artículo 49 que da origen a la profesión de contador juramentado. Esa norma incorporada ahí como un parche donde no es el dolor, es de alguna manera la respuesta a una serie de movimientos sociales que habían venido desarrollando contadores que ejercían actividades contables, pero que no podían ejercerlas legalmente, dado que la profesión no había sido creada legalmente.
La década de 1920 había traído mucha inversión extranjera, muchas empresas extranjeras que exigían proveer cargos de profesionales en contaduría pública, y la contaduría pública aquí no existía. Entonces se crearon esas asociaciones de contadores de Bogotá, Tunja, Barranquilla y Cali, que presionaron muy fuertemente al Estado en la necesidad de reglamentar la profesión de contador público. Una primera respuesta se encuentra en la ley 58 del 31, que no crea la profesión de contador público, sino que crea la profesión de contador juramentado y autoriza a una entidad administrativa para emitir títulos académicos, a la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Rafael, estás desplegando las diapositivas. No, tranquilo, que yo llevo bien ese asunto. Casi 30 años, bueno, esa es una norma que tiene muy baja, muy corta existencia, tocaba los intereses de los contadores extranjeros, que eran los que realmente ejercían, fue demandada y finalmente la Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad de esa figura, y la profesión volvió a quedar sin reglamentación hasta el decreto 2373 de 1956, que también viviría muy poco, dado que fue un decreto de la dictadura y que cayó con la dictadura. En el año 60 se da una segunda oportunidad a la regulación de la profesión, y en ese evento se empieza a hablar fuertemente sobre profesión, no sobre educación. La decisión nuevamente fue un texto que más o menos conciliaron distintos sectores sociales de la contaduría pública, tratando de lograr como un acuerdo entre intereses bastante contradictorios, que es una práctica que se vuelve a repetir en la Ley 43 de 1990. De otra parte, se vio el desarrollo de la educación. El desarrollo de la educación contable a nivel superior básicamente tiene su origen en el gobierno de la Revolución en Marcha, y en ese gobierno de la Revolución en Marcha se determinó el cambio del modelo de desarrollo económico, estableciendo que no íbamos a seguir trabajando como una economía agroexportadora, sino que el modelo económico sería un modelo de sustitución de importaciones, que hacía que se sustituyeran bienes de producción extranjera por bienes de producción nacional, y eso se extendió inclusive a los servicios y a los servicios profesionales. Se genera una gran revolución en la formación universitaria que da origen a 46 nuevas profesiones, y el programa no se alcanza a desarrollar durante ese primer gobierno de López Pumarejo. Entra a materializarse realmente en el segundo, que lamentablemente no terminó por los problemas, los grandes escándalos de corrupción en que se vio comprometida la familia presidencial por las prácticas de un delfín, violando la ley mediante participación en mercados de valores con acciones de compañías extranjeras que en ese momento estaban prohibidas. Solamente en el año 1945 se inicia la ruta del desarrollo de la educación,
y esa ruta del desarrollo de la educación toma una serie de caminos técnicos que tienen una particularidad muy especial, y es que su ruta de desarrollo es totalmente diferente a la que había tomado la reglamentación de la profesión. ¿Qué era lo que había en términos de la reglamentación de la profesión? En términos de la reglamentación de la profesión, desde la primera norma en el año de 1931, manteniéndose en el decreto 2373, manteniéndose en la ley 145 de 1960 y manteniéndose en la ley 43 de 1990, se dio un par de circunstancias supremamente especiales. La primera circunstancia es que la profesión fue atada al concepto de bien común. El ejercicio profesional fue atado al concepto del bien común. No, sobre el bien común podría hablar horas y horas. Aquí yo voy a hacer unas simplificaciones tremendamente difíciles. El bien común consiste en la prodigalidad de relaciones sociales orientadas a satisfacer las necesidades de todos los integrantes de una comunidad que convive por la solidaridad y la empatía, construyendo condiciones de bienestar. Es un conjunto de condiciones de vida social que atañen al bienestar de todos. En esa perspectiva del bien común, la funcionalidad de la contaduría pública es una funcionalidad que está atada a los intereses de todos los ciudadanos, de todos los integrantes de la comunidad, que comprometen el ejercicio profesional con el bienestar general de la sociedad. Y una de las palancas fundamentales para ejercer esa profesión en ese marco del bien común que hoy sigue siendo reivindicado, por ejemplo, en el artículo 333 de la Constitución Política, cuando nos plantea que la empresa, la creación de empresas es libre dentro del marco del bien común. La profesión fue atada a un concepto supremamente importante, a un instrumento fundamental para el desarrollo de la fe pública desde nuestra perspectiva profesional, que es la fe pública. La fe pública puede no estar presente en el ejercicio de la contaduría. No es necesario que la fe pública esté presente en el ejercicio de la contaduría. La fe pública constituye una presunción legal. La fe pública constituye, ¿cómo así? Perdónenme un momentico que se me trabó el compartir.
Les decía que la fe pública constituye una presunción legal, es más ligada a ejercicio de derecho que al tradicional o a una de las formas del ejercicio profesional de los contadores públicos. Es una presunción legal de que todos los documentos que sean avalados por los contadores públicos contienen representaciones de hechos que corresponden con la realidad y que se ajustan a los requisitos legales y estatutarios en el caso de personas jurídicas. Es decir, el concepto de fe pública caracteriza al contador público como un fedatario que contribuye al mantenimiento de una sociedad justa, de una sociedad que se caracteriza por la orientación por el bien común y que en ese sentido se transforma en una coadyuvancia a procesos que diriman conflictos entre los integrantes de la sociedad, haciendo que tales documentaciones afirmadas por ellos constituyan prueba judicial en los procesos de administración de justicia que se orienten al mantenimiento del orden público económico. Ese es el concepto general de la fe pública. La profesión en Colombia, repito, nació ligada al concepto del bien común y al concepto de fe pública. Esa es una característica esencial. Es más, si ustedes se toman el trabajo de hacer la lectura de la definición del contador público en el decreto 2373 del 56, en la ley 145 del 60, en la ley 43 de 1990, se van a encontrar con eso, con ese criterio. El contador público es la persona natural que mediante el cumplimiento de determinados requerimientos queda habilitado para dar fe pública sobre asuntos que correspondan a las actividades propias, gran limitante de la información financiera. Esa es la segunda característica de la regulación de la profesión, que limita la acción de los contadores públicos a la actividad financiera. Por su parte, la educación contable se originó, se fundamentó, no en el concepto de bien común, sino en el concepto de evolución de los negocios. El concepto de evolución de los negocios es distinto. Digamos que el concepto del bien común está preocupado por los destinos de la comunidad, de todos los integrantes de la comunidad. Es la solidaridad el valor fundamental del bien común. En la evolución de los negocios las cosas marchan por otro camino. Digamos que uno de alguna manera podría decir que esa gran diferencia la puede notar en la diversidad de contenidos de las dos grandes obras de Smith. Su obra sobre el espíritu de justicia, su obra filosófica sobre que hace un estudio
profundo del comportamiento del ser humano como un ser humano comprensible, empático, simpático, y su obra, la de gran prestigio en la economía, la riqueza de las naciones, donde dice, no, espere a ver, vamos a plantear aquí un elemento que es contrario a lo que había presentado en su obra de filosofía, y él dice, mire, el ideal de la sociedad es el progreso, y el progreso solamente es posible por el apalancamiento del vicio. Y él llama vicio a todas aquellas acciones que no van a satisfacer a todos los ciudadanos, sino que van a satisfacer exclusivamente a aquellos individuos, a algunos individuos. Es decir, que actúan con un criterio de egoísmo. Cuando él plantea su famoso ejemplo de que el panadero no vende pan para calmar el hambre de la comunidad, sino para acumular riqueza, lo que está diciendo es que esa actitud egoísta del panadero es la palanca del progreso, y que es esa la lógica de la evolución de los negocios. Esa participación muy importante, ese reconocimiento de la importancia de la ética del egoísmo, del derecho a que algunos se enriquezcan más que otros, aunque haya grandes sectores sociales excluidos de la satisfacción de necesidades. Y esos negocios, para poderse realizar, necesitan unos ambientes de confianza, pero no de confianza en términos de toda la sociedad, sino que necesita unos ambientes de confianza que se refieran exclusivamente a tener la esperanza de que el otro actúa con honestidad en relación con los transactores que se relacionan en la realización de los negocios. Es decir, el mundo de la evolución de los negocios dice necesitamos confianza. ¿Confianza entre quiénes? Entre quienes participan del desarrollo de los negocios. ¿Quiénes participan? Capital, administración, trabajo, clientes, prestamistas, proveedores, aseguradores. Es entre ellos que tiene que construirse la confianza. Y esa confianza que se construye entre ellos genera una estructura distinta de de los contenidos académicos en la formación de los contadores. Porque en la evolución de los negocios, lo que se hace es definir que los negocios se relacionan por el interés público. Ojo, no por el bien común, sino por el interés público. Y el interés público no es más que la sumatoria de la confianza entre los transactores, entre los diferentes transactores. Es decir, allí el interés público está resumido al interés de todos los partícipes activos de la economía, excepto el consumo, que es donde se va a ubicar toda la ciudadanía. Me parece que este es un elemento supremamente importante que tiene que quedar en nuestras comprensiones. El bien común está comprometido con el bienestar de la sociedad. El interés público está comprometido
con la construcción de confianza entre agentes económicos para promover la evolución de los negocios. Esos son unos elementos determinantes en la estructuración del desarrollo de la profesión y en algunas manifestaciones del desarrollo de la profesión. Por ejemplo, la revisoría fiscal está anclada en las teorías del bien común, en tanto que la auditoría financiera está anclada en las teorías del interés público. Y nosotros, que no hemos hecho una lectura rigurosa de la historia para desentrañar estas diferencias profundas que hay, hemos tratado las cosas como si se tratara de sinónimos, y en esa perspectiva pues no podemos avanzar en la construcción de ningún tipo de soluciones en términos de la construcción de profesión. ¿Qué más vamos a decir en términos de este asunto de las relaciones de sociedad, de orientaciones del bien común y orientaciones de la evolución de los negocios? Yo quiero concretar esta sección con un asunto muy sintético. En Colombia, la profesión se desarrolló dentro de la lógica del bien común, coherente con su estructura democrática, y el conocimiento que nos han venido transmitiendo está anclado en la evolución de los negocios, que es otra forma de concebir la vida. No estoy haciendo juicios sobre ninguno de ellos, estoy planteando sencillamente asuntos que deberían ser tenidos en cuenta en las actuales discusiones. Dicho esto, vamos a entrar a mirar el asunto de las profesiones. Vamos a plantear de manera genérica que una profesión es una práctica social que busca satisfacer necesidades sociales a partir del ejercicio del conocimiento. Que las profesiones se consideran profesiones liberales cuando tienen la oportunidad de aplicar autonomía por parte del profesional en la solución de los problemas que se le plantean, donde tiene gran importancia el ejercicio de la inteligencia, la aplicación del conocimiento, la posibilidad de que el profesional actúe con el don de la probidad, entendiendo que la probidad incorpora elementos que tienen que ver con el conocimiento y con la honestidad. Entonces, los profesionales liberales son profesionales que solucionan sus problemas, los problemas de la sociedad, los problemas que le encargan, con base en conocimiento altamente especializado, con autonomía. Tienen la capacidad de construir las tecnologías
adecuadas para desarrollar, para solucionar los problemas que les encargan solucionar. No es un operario, el profesional liberal no es un operario. Es decir, él no es una persona que esté dedicada a operar tecnologías o a operar normas para desarrollar sus prácticas sociales, sino que tiene esa virtud de poder incorporar el talento, el conocimiento, la creatividad, la innovación en el desarrollo de su ejercicio profesional. Algunos dicen que no, que es que eso de las profesiones liberales es un discurso que se remonta a las artes liberales y que cuando esas acciones de las artes liberales dejaron de ser acciones libres en términos de que empezaron a ser remuneradas, entonces desaparecieron las artes liberales y en consecuencia las profesiones liberales. No, esa no es la forma del análisis sobre las profesiones liberales. Es decir, la remuneración siempre ha existido de alguna manera en las acciones humanas. Lo que determina la autonomía, que es característica esencial de las profesiones liberales, es la capacidad de apelar al talento, a la sabiduría, al conocimiento para desarrollar los problemas que se le encargan. Desde esa perspectiva, la contaduría pública se puede entender como una profesión liberal cuyo ejercicio implica una función social que garantiza el orden institucional, especialmente las relaciones económicas entre el Estado y los particulares o estos entre sí. En tal virtud tiene por objeto satisfacer necesidades de la sociedad mediante medición, evaluación, ordenamiento, análisis, control e información de hechos económicos y sociales. Ojo a lo que les estoy planteando aquí, porque esto ya tiene que ver con un cambio en las concepciones que se han desarrollado en la profesión. Yo aquí no estoy cercando a la contaduría en la actividad financiera. De alguna manera estoy planteando algo que en el conocimiento deberíamos entender como un desplazamiento ontológico del objeto de conocimiento de la contabilidad. Y la contaduría propenderá que sus acciones se encuentren ajustadas a postulados de protección de patrimonios económicos, ecológicos, materiales, culturales de la nación y de la prevalencia del interés general, es decir, del bien común, sobre el interés particular. Este es un criterio que desde mi perspectiva debería ser reconocido en un proceso de reforma de la ley, que es necesario. Pero una reforma de la ley no puede ser una reforma para adaptarlo para adaptar la profesión a intereses particulares. Tiene que ser una reforma para adaptar el ejercicio profesional al bien común, a las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido, nosotros debemos considerar que como la ley no se modifica a cada momento,
debemos establecer una regulación profesional que nos contemporice con las expectativas de cambio que se van presentando en la sociedad. Y esta va a ser la última parte de mi intervención. Voy a decir lo siguiente. El segundo eje al que yo hice relación en el desarrollo de la profesión era el eje que nos limitaba a la acción sobre información financiera. Construcción de representaciones financieras, evaluación o control de información financiera. Esa perspectiva fue apalancada de una manera supremamente fuerte en la década de los años 70. Los que se han preocupado por el estudio de la historia económica saben que la década de los años 70 es la década de emergencia de la financiarización de la economía, o en otro lenguaje, del acceso del neoliberalismo al ejercicio del poder, y que ha tocado profundamente las formas de ejercicio de profesiones, y entre eso del ejercicio de la profesión de la contaduría pública. Esta mañana Amílcar Acosta hacía relación a un evento que tiene para nosotros muchísimo más importancia de la que nosotros nos hemos soñado. El Foro Económico Mundial, comúnmente conocido como el Foro de Davos, porque siempre se ha realizado en Europa, en Suiza, en ese centro recreacional, pero que ha dejado de serlo, ¿no? Este año se realizó en Asia la primera parte, que se ha realizado, porque la segunda parte se realizará en junio, y también se realizará en Asia. Hay un desplazamiento, y eso seguramente será simbólico en cuanto a los desplazamientos de los núcleos de poder. ¿Qué nos dijo el Foro de Davos o Foro Económico Mundial en términos de las estrategias del desarrollo de la economía? Emitió en el año de 1973 el primer manifiesto del Foro de Davos. Y en ese primer manifiesto del Foro de Davos, básicamente lo que hacen allí es reconocer como un principio fundamental del desarrollo de la economía la famosa expresión de uno de los máximos representantes de las nuevas formas del pensamiento económico, el señor Milton Friedman, diciéndonos: mire, la empresa es un dispositivo de acumulación, de creación de valor para los accionistas, y debe actuar sin más responsabilidad que la obtención de la máxima tasa de ganancia y el respeto de la lealtad competitiva. Es decir, allí se dio un discurso donde se dijo: el centro de la sociedad
es la rentabilidad financiera, es la acumulación. Y toda esa acumulación tiene un destinatario, los accionistas. Y esa prescripción del primer foro económico, del primer manifiesto del Foro Económico Mundial, tiene unos efectos inmediatos en el ejercicio profesional. ¿Cuál fue el efecto inmediato en el ejercicio profesional? La prevalencia de la contabilidad financiera sobre la contabilidad, o la pretensión de transformar a la contabilidad en simple contabilidad financiera. Atrás quedaron las preocupaciones por la contabilidad de gestión, por el control de la productividad, por todos esos elementos que habían dado grandes desarrollos a los sistemas de información en la sociedad industrial. Aquí dijeron, no, aquí es obtención de máxima tasa de ganancia para beneficio de los accionistas, sin más restricción que la lealtad competitiva. Y la profesión, atendiendo esa instrucción que se entiende incorporada a un elemento que me tardaría mucho en explicar, que es la teoría del régimen internacional, la verdadera directriz jurídica de toda la sociedad global, se fue hacia allá. ¿Y qué hizo? Radicalizó sus ideas de que el Estado no debe participar de la economía. Y en ese sentido estableció que la regulación contable debe ser una regulación privada. En Estados Unidos la maneja la Fundación para la Contabilidad Financiera, y a nivel internacional lo maneja la Fundación para la Emisión de Estándares Internacionales de Reportes Financieros, instituciones privadas. Eso no nos puede retirar de nuestra mente. Y toda la contabilidad y todas las actividades de control se orientaron a satisfacer esos requerimientos determinados como línea de acción por ese sujeto activo de la teoría del régimen internacional. El avance de la economía fue mostrando que las cosas requerían algunos ajustes. Inclusive desde la década de 1980, cuando se emitió el famoso manifiesto de Washington, en el cual dijeron, no, pero debemos tener en cuenta que el Estado sí hay que considerarlo para que no participe, no solamente para que no participe de la actividad económica, sino para que proteja al capital. Y allí es cuando determinan las famosas normas de salvataje empresarial, según el cual cuando las empresas y fundamentalmente las instituciones financieras entran en crisis, el Estado debe convocar a la sociedad en su conjunto para salvarlas. Nosotros hemos sido testigos de eso, por ejemplo, con el famoso 4 por 1000 para salvar al pobre sector financiero. Y se fueron dando unos cambios que entran a tener un reconocimiento final, y digo final por los problemas de tiempo para la exposición, en el segundo manifiesto de Davos. ¿Qué nos dice el segundo manifiesto de Davos? Emitido hace un año, en el mes de enero del año 2020. Todavía la pandemia no era dominante.
apenas era insinuante, pero la crisis de la sociedad sí ya era determinante. Y en ese sentido, el Foro Económico Mundial reconoció que los caminos que estaba recorriendo la economía eran unos caminos de inestabilidad, eran unos caminos que estaban conduciendo a la ilegitimidad del capital, que estaban generando grandes resistencias sociales, y el propio Foro Económico Mundial, donde no se reúnen castrochavistas, sino se reúnen los líderes políticos de las naciones más importantes del mundo, los líderes empresariales de las mayores organizaciones del mundo y los intelectuales más destacados en el mundo de las ciencias sociales y fundamentalmente de las ciencias económicas. Y ellos dijeron, hay que hacer un cambio. ¿Qué plantearon? Ellos dijeron, hay que hacer una reorientación en el concepto de empresa. Y en ese sentido dijeron, la empresa no es un dispositivo del capital para obtener la máxima tasa de ganancia en favor de los accionistas. No. Dijeron, la empresa tiene que concebirse como una asociación de grupos de interés para crear valor compartido y sostenido. Esa es una afirmación tremenda, es un salto gigantesco. Es un salto tan desconcertante que el propio Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, decía, no lo puedo creer. Y dado origen a toda una época de la literatura económica y social que ha dado en denominarse el Gran Reinicio. Porque aquí lo que están diciendo es, mire, el capital no es solito y lo demás no son más que elementos de acción para incrementar ganancias. La empresa es una asociación de grupos de interés para crear valor, es decir, seguimos interesados y ese concepto de creación de valor se sigue considerando esencialmente financiero. Pero ojo, de manera compartida y sostenida. El compartir implica el reconocimiento de grupos de interés distintos del capital. Y el sostenido está orientado a mirar el problema de la sostenibilidad. De la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad pues va a tocar con muchos elementos. Algunos de esos tendrán que ver con lo que ahora se denominan los cisnes verdes, que son los eventos inesperados que tienen origen en problemas de la naturaleza y de los cuales estamos sufriendo tantas consecuencias. Planteó además, dentro de esta redefinición de la empresa, que la empresa tiene que atender las aspiraciones humanas y sociales en el orden social. Es decir, el capital no puede seguir trabajando como si el resto del mundo solamente fueran los contribuyentes que a través del consumo le generan ganancias, sino que dice, uy, tenemos que preocuparnos por lo que quiere la gente, por las necesidades de la sociedad y por evitar riesgos sociales. Y en tercer lugar, manifestó, y la empresa se tiene que asociar con los gobiernos. Esto es fabuloso.
La empresa se asocia con los gobiernos y la sociedad civil para construir un futuro global. Recuerden ustedes que en el surgimiento del capitalismo se dijo, no, la economía se autorregula. La ley natural va a mantener a la economía autorregulada. El laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar, que todo pasará. No. Ahora ellos dicen, no, ¿cómo vamos a dejar al gobierno afuera? Hay que asociarnos con los gobiernos y asociarnos con la sociedad civil para construir un futuro global. Y esto nos saca de todos los marcos. Esto determina que el propio Foro Económico Mundial diga, es que hay que hacer un redimensionamiento de las estrategias empresariales. Y en ese sentido, las empresas, desde la perspectiva estratégica, deben armonizar la creación de valor y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Deben implementar prácticas del respeto a la dignidad humana en la gestión del talento humano. Armonizar la creación de valor y el respeto a los derechos humanos. Apoyar a las comunidades y promover la disciplina tributaria. Y hay que crear valor y beneficios que sean sostenibles a través del tiempo. ¿Y qué implica esto en términos del ejercicio de los contadores públicos? Esto implica que en el ejercicio de los contadores públicos, que está tan ligado a fenómenos de representación y control, la información financiera no es pertinente, o por lo menos no es suficientemente pertinente. El propio Foro Económico Mundial ofició a la Federación Internacional de Contadores Públicos para que dijera cuáles eran las propuestas que ellos iban a desarrollar en el campo del manejo de la información para abordar esta nueva concepción de empresa. Y la Federación Internacional de Contadores Públicos respondió con algunas cosas y dio origen a un documento supremamente interesante que se llama Nuevas Métricas en la Contabilidad, donde lo que hay es un reconocimiento de que la contabilidad financiera es incapaz de abordar esta nueva concepción de empresa. Lo que se requiere aquí son sistemas de información que den cuenta de hechos y fenómenos económicos, pero no solamente financieros. Porque los flujos financieros son un problema de la economía financiera. Pero la economía tiene una dimensión muchísimo más amplia, y en esa dimensión muchísimo más amplia se requiere conocer problemas relacionados con la distribución, relacionados con el consumo, con los efectos que se van a presentar en términos de satisfacción de necesidades para poder aspirar a que las empresas contribuyan a la satisfacción de necesidades, que se van a tener que construir informaciones y sistemas de control que tengan que ver
con el territorio, con los recursos naturales, porque de acuerdo con los propios estudios del Foro Económico Mundial, que publica anualmente riesgos globales, uno de los riesgos globales fundamentales en este momento son los riesgos derivados de la naturaleza. Y si nosotros no describimos la naturaleza a través de obligaciones, ¿cómo vamos a estar hablando del control de esos riesgos globales? La contabilidad tiene que evolucionar hacia construcción de representaciones de la naturaleza, de los elementos de la economía que no ha abordado, de la población, que incorpora todos esos elementos, por ejemplo, de pobreza, de exclusión, que hagan posible que algunos principios económicos funcionen, ¿no? La economía decía que todo funcionaba automáticamente, autocontrolado, porque habían ahí dos variables que siempre se mantenían equilibradas, la oferta y la demanda. Pero resulta que en los sistemas de medición nosotros no hemos medido correctamente la oferta y la demanda. Por ejemplo, en términos de la demanda, pues se mide a los que demandan, y los que demandan son sujetos con capacidad de compra. Pero los sujetos sin capacidad de compra no están siendo incorporados en los estudios de demanda. Eso son información de población. ¿Cuál es la población excluida de su reconocimiento dentro de las acciones sociales porque no tiene capacidad de compra y por lo tanto no existe para la economía y muchas veces tampoco para el Estado? Todo eso es lo que nos están reclamando en términos de un ejercicio profesional prospectivo. Es el tipo de actividades que muchos venían o veníamos realizando, por ejemplo, en el mundo de la investigación, cuando de alguna manera nos separamos de las pretensiones de la contabilidad financiera para abordar discursos distintos en el mundo de la contabilidad social, en el mundo de la contabilidad llamada incorrectamente desde mi perspectiva ambiental. Ambiental es todo, de la contabilidad social, de la contabilidad de recursos naturales y también de lo que tiene que ver con todo el mundo de todo el proceso de la productividad, de la competitividad, del talento humano, que no estaban integrados en términos de la necesidad de las representaciones que requerían los accionistas para conocer la dimensión de sus ganancias. Hoy se nos piden cosas distintas. Han hecho replanteamientos sobre el significado de categorías contables, como por ejemplo los recursos. Y se dice que los recursos son cosas que están ahí para ser utilizadas, si se quiere, en la producción de valor. Y que eso, la utilización de los recursos en la producción de valor es independiente de su propiedad, pero que tenemos que conocerlos, informarlos. Porque se nos dice que en informes integrados las empresas deberían estar dando información sobre carreteras, puentes, vías,
Porque son recursos que las empresas utilizan y que tienen alguna responsabilidad sobre ellos. Y como no son propios, por lo menos deberían representar intangibles, porque lo que tienen es derecho de uso sobre esos bienes públicos que no están reportando. Ese es el nuevo mundo que nos dice, no, hay patrimonios materiales, hay patrimonios intelectuales, hay patrimonios naturales, hay usos y costumbres, hay patrimonios culturales y todo eso tiene que ser informado dentro de esta nueva concepción del desarrollo de la economía empresarial. Y entonces la construcción de una regulación profesional tiene que orientarse hacia allá. La construcción de una nueva regulación profesional tiene que estar orientada en términos del futuro, que implica integralidad de la información, que implica información social y no financiera, que implica información de los hechos, pero también de los pronósticos, no de uno solo, que implica la construcción de nuevas estrategias de control que no van a hacer aseguramiento de la información financiera, sino que tienen que ver con la conservación, la promoción, el cuidado de los patrimonios. Y ese es un mundo distinto al que hasta ahora ha recorrido la contaduría, y es un mundo distinto a aquel a que nos quieren llevar en un proceso donde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública adelanta muy intencionadamente la pretensión de que pueden sustituir a los movimientos sociales, a los movimientos profesionales, a los movimientos académicos. Esto tiene que ser una transformación para el cambio. Y el cambio no se puede mirar hacia atrás. Quienes están comprometidos con que la profesión tiene que modificarse para que se adecue a normas de información financiera, de aseguramiento de información financiera, son las fuerzas del pasado. Eso no es lo que caracteriza el desarrollo global. Lo que caracteriza el desarrollo global es la preocupación por el bien común. Es la preocupación por la contabilidad como ciencia social y la contaduría como práctica social que debe actuar en ese tipo de organización caracterizada por el bien común y no por los intereses del egoísmo. Yo les dejo ahí esas reflexiones como unas ideas que puedan alimentar nuestro camino y reconocer quiénes en verdad en un proceso de reestructuración regulativa se comportan como agentes del pasado, quiénes se comportan como agentes del presente y quiénes se comportan como agentes del futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Rafael Franco Ruiz. Le pedimos a nuestros asistentes a la comisión
que en la parte derecha del dispositivo en el que estén conectados van a encontrar un link que se llama chat con los panelistas o con los ponentes, en los cuales le pueden realizar preguntas a nuestro expositor. Esta disertación del maestro Rafael también fue abierta a los contadores en general a través de los canales de YouTube y Facebook Live, por lo que también tenemos participantes que pueden estar haciendo preguntas desde estos canales. Creo que tenemos por ahí una pregunta. Bueno, por aquí hay una pregunta de uno de nuestros asistentes a la comisión, Miriam Arango, dice: ¿cómo se entiende que estando la contaduría planteada sobre la base del bien común, el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría acaba de reiterar en su intervención en la Comisión 4 la importancia de establecer la calidad empresarial del interés público al momento de determinar los modelos contables de las empresas, y que simultáneamente se esté hablando de reformas que eliminan la fe pública? Hay dos cosas que, hasta donde yo sé, se vienen impulsando en los procesos en las propuestas de reforma que han ido construyendo desde distintas comisiones ad hoc. Me parece que hay dos elementos tremendamente importantes en eso. La primera es la eliminación de la fe pública. ¿Qué es lo que se plantea? La fe pública, comentábamos nosotros al comienzo de la charla, es una presunción legal en que el contador imprime un carácter de objetividad y legalidad a las representaciones contenidas en los documentos que avalan y que se transforma en prueba judicial. Y claro, eso de una parte tiene la característica muy importante de que amplía los mercados de los contadores públicos. Y ese es un elemento importantísimo en el análisis. Y de otra, le genera múltiples responsabilidades. Porque si yo estoy dando un testimonio a través de esa fe pública y eso no resulta cierto, puedo resultar penalmente responsable. Así está establecido en la ley 43. Entonces hay personas que dicen: no, nosotros no estamos interesados en asumir esas responsabilidades. Es mejor un ejercicio profesional donde haya mercado, pero no haya responsabilidades. Yo les quiero decir dos cosas sobre eso. En primer lugar, pretender desanclar el ejercicio profesional de la fe pública no es solamente desanclarlo del bien común, sino que además es afectar poderosamente los mercados de servicios profesionales. Eso hay que verlo así. ¿Por qué la contaduría pública goza de algún tipo de protección del Estado? Porque el Estado está ganando con el ejercicio de los contadores públicos. Hacen unos enormes ahorros procesales en los procesos de administración de justicia por contar con unas pruebas que han sido construidas en el ejercicio profesional. Entonces,
eso al Estado le facilita las actividades de supervisión, las actividades de fiscalización. Y entonces, por esa circunstancia, promueve que la mayor parte de instituciones cuenten con servicios profesionales de los contadores públicos. Si nosotros desanclamos la fe pública del ejercicio profesional, el Estado no va a tener interés en el mantenimiento de esos mercados, que los determinen las leyes del mercado. Y eso es algo que yo creo que tenemos que manejar con mucho cuidado, porque de pronto, por quitarnos el riesgo de una responsabilidad, le damos un golpe mortal al tamaño del mercado de servicios profesionales. Bueno, Rafael, tenemos por aquí otra pregunta que dice, la realiza Luisa Fernanda Quintero, dice, ¿cómo lograr la inclusión del enfoque común y la preservación de los recursos en la profesión contable? Yo no la entendí muy bien, ¿me la quieres? Bueno, listo, va. Dice, ¿cómo lograr la inclusión del enfoque común y la preservación de los recursos en la profesión contable, teniendo en cuenta que estamos en una economía basada en el capitalismo salvaje y que la concepción del avance es acaparar y no el bienestar común? Bien, yo voy a decir unas cosas, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la regulación actual de la contaduría en Colombia, la contaduría está regulada dentro del enfoque del bien común. ¿Ven? No está articulada al interés público. Eso, entre otras cosas, permite construir algunas explicaciones de las grandes diferencias entre el Código de Ética de la Ley 43 y el llamado Código de Ética Internacional. El Código de Ética Internacional no es más que la regulación de las relaciones entre contador y cliente, sin tener en cuenta el bien común. Por eso es absolutamente impertinente a la regulación nacional. Existe una economía, y esa economía ha venido manejando unas perspectivas que la han ido llevando a la crisis. No solamente a la economía, sino a la sociedad en su conjunto. Lo que está mostrando el mundo en este momento, las condiciones del desarrollo de la sociedad actual, lo que están diciéndonos es, mire, el capitalismo salvaje no tiene lugar en la sociedad. Voy a utilizar un término que utilizan por ahí algunos políticos. Necesitamos un capitalismo con rostro humano. Es decir, donde se mantengan unos criterios claves del capitalismo, como la propiedad privada, la generación de ganancias con base en el intercambio, todas esas cosas. Pero vamos a preocuparnos por los problemas de la sociedad. Y dentro de esos problemas de la sociedad está todo eso que han llamado hasta ahora sostenibilidad. Y la sostenibilidad implica preocupaciones sociales, preocupaciones naturales, preocupaciones culturales, y lo que está estableciendo el desarrollo global es una sociedad sostenible, no un capitalismo salvaje. Por eso tenemos que trabajar en ese sentido. Rafael, tenemos por aquí otra pregunta del colega Henry Duarte. Henry Duarte nos pregunta, ¿cómo lograr que la academia aborde estos temas conceptuales y no se quede casi que exclusivamente en un entrenamiento técnico contable? Esa sí es
como para otra conferencia. Y van a haber unas conferencias alrededor de esto. Digamos que un gran problema que han tenido las universidades es que las universidades han estructurado sus programas académicos de espaldas a la regulación y adecuados al mercado. Yo ya les dije, es que aquí la educación y la profesión se han regulado en líneas paralelas que no se imbrican nunca, hasta ahora. Nosotros tendríamos que sentarnos a construir. Hay universidades que han tratado de arrancar en ese camino, que le han dado un gran reconocimiento a la investigación, que entran a crear como nuevas perspectivas en términos del ejercicio profesional. Nosotros mirábamos por ahí en un ejercicio cómo hoy se determinan cerca de 100 actividades propias de los contadores públicos, lo que implicaría que aquí no deberíamos estar sufriendo ninguna temor al desempleo, pero desafortunadamente todos los contadores públicos se dedican a lo mismo: asesoría tributaria, contabilidad, revisoría fiscal. Y todas esas otras las abandonan. Hay universidades que han empezado a mirar que es posible orientar otros elementos en la formación de la gente que no solamente impliquen nuevos conocimientos, sino también, o conocimientos distintos, sino también nuevos campos de ejercicio profesional. Uno encuentra, por ejemplo, formación posgradual que tiene como núcleo el estudio de la contametría y no el de la contabilidad financiera, y donde se empiezan a generar unos grandes cambios que ya están permeando a otras universidades, y se ve que es posible hacer una cosa distinta. Es decir, las universidades tienen que mirar que, si bien es cierto, existen ahí unos condicionamientos de educación para el trabajo, también tienen que comprometerse en desarrollar conocimiento y oferta, es decir, no para el trabajo que está establecido, sino para el trabajo que hay que construir. Bueno, maestro Rafael, le vamos a dar cabida a una última pregunta, pero sí con el compromiso de que vamos a hacer una recopilación de las preguntas que nos han hecho los participantes en la comisión, y buscaremos la forma también de que de alguna forma el maestro Rafael nos pueda después colaborar también, de pronto dando respuesta a ellas. La última pregunta para cerrar nuestra actividad de la comisión, de la conferencia central, dice lo siguiente, está formulada por Agustín Ochoa Torres, dice lo siguiente: en la práctica se han venido generando distintas actuaciones en las que se equipara la firma del contador público como un acto en el que se da fe pública, desvirtuando en cierta forma la intencionalidad de la ley 43, que entiendo ha pretendido que seamos apoyo para el Estado en procesos de fiscalización al interior de las organizaciones. ¿Considera necesario establecer una delimitación o una manifestación expresa que precise los actos en los que se facultará al contador para dar fe pública? Yo creo que ese es un tema que debió ser abordado en lo que la ley estableció como proceso de convergencia, pero que nunca tuvo ocurrencia,
que aquí tuvo ocurrencia fue un proceso un proceso de adopción. Mire, si nosotros miráramos objetivamente los requerimientos de la información financiera actual, nosotros diríamos que esos decretos que han desarrollado lo que se llamó convergencia en la ley, pero no lo ha sido, destruyeron la fe pública. Porque observen ustedes lo que yo he dicho sobre la fe pública. La fe pública es una presunción legal que le genera valor probatorio a documentos avalados por el contador público acerca de que sus contenidos son objetivos y subordinados a la ley. Y que eso constituye prueba judicial. ¿Y dónde se utilizan las pruebas judiciales? En los procesos de administración de justicia. Eso implica un análisis muy superficial. En los procesos de administración de justicia, lo que se examinan son hechos. A la gente la juzgan por lo que hace. Y la información financiera de los famosos estándares, como consecuencia del valor razonable, lo que entra a reportar fundamentalmente son pronósticos. Y sobre pronósticos no se puede dar fe pública, porque los pronósticos no se pueden verificar. Son pronósticos. Es un hecho que eventualmente se realizará. Yo, actuando como revisor fiscal, me pone unos estados financieros para que yo los dictamine. Y esos estados financieros están elaborados con base en estándares de información financiera, nuevos marcos técnicos como los llaman. Yo le coloco inmediatamente una salvedad. Este dictamen no constituye fe pública porque no hace referencia a hechos. Y creo que ese es como un punto inicial en una respuesta que podría ser tremendamente extensa. Hay que determinar cuáles son los casos en que se da fe pública. Porque actualmente la regulación nos dice todo lo que esté avalado implica fe pública. Y eso no puede ser así. No debe ser así. Yo no estoy haciendo un juicio contra la información de pronósticos. Yo creo que la información de pronósticos es importante, dinamiza mercados de capitales y todas esas cosas. Es necesaria por determinado tipo de relaciones de carácter económico, financiero. Pero sobre eso no se puede dar fe pública. Por Dios. Eso no representa hechos. Y la fe pública debe estar anclada en hechos. Es que las normas contables contenidas en el Código de Comercio determinan que la contabilidad es la historia de los hechos que afectan el patrimonio de los comerciantes, no de los sueños de los comerciantes. Entonces se puede dar fe pública sobre los hechos, pero no se puede dar fe pública sobre los sueños. Y en ese sentido, algo que nosotros deberíamos empezar a reconocer y a reclamar es que la aplicación de estándares internacionales de información financiera destruye la fe pública.
Bueno, agradecemos entonces al maestro Rafael Franco Ruiz por esta disertación que indudablemente será uno de los insumos claves en las deliberaciones de nuestra Comisión 2 del 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos, donde se estarán abordando los temas de la reforma a la Ley 43 y que esperamos nos den los elementos para extractar de allí lo que llevaríamos a la plenaria del Congreso Colombiano de Contadores Públicos para efectos de tener elementos de juicio para las propuestas de reforma a la Ley 43 de 1990. Muchas gracias, maestro Rafael, y seguimos entonces en plena deliberación en nuestro 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos.